Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marvel Talks. Hoy nos acompaña Alejandro Bersuaibel, quien es el presidente de Iris. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mariana, qué gusto tenerte por acá, bienvenida como siempre. Alejandro, antes de hablar de estrategia, de tus roles, de tu experiencia y de tu recorrido, yo sí quisiera que nos contaras un poquito de quién eres. Bueno, mucho tiempo en el sector financiero, en la industria, más de 20 años trabajando en diferentes bancos, desde diferentes roles en la industria financiera en Colombia, papá de 2 hijos espectaculares y esposo de Alejandro. Espectacular hablar de la familia y que esa sea la presentación de un hombre, me encanta. Ahora quisiera que nos contaras y que para quienes no conocen Iris, les des un poquito de contexto. ¿Qué es Iris? ¿De dónde nace Iris? Bueno, Iris Neofinanciera técnicamente es una compañía de financiamiento comercial. Surgimos de una serie de compañías que han ido madurando en el tiempo. Durante mucho tiempo estuvo al aire Financiera Dan Regional. Hace por ahí 5 años hubo un gran momento con nuevos accionistas, una nueva visión que entra al negocio y desde entonces hemos venido con un trabajo continuo y permanente por asegurar que construimos propuestas de valor para ofrecer a la empresa mediana, pequeña y mediana empresa, digamos, en Colombia. Y en ese sentido venimos desarrollando nuestro portafolio de soluciones que hoy incluyen créditos, factoring, todo un portal y una solución transaccional a partir de una cuenta de ahorros y mecanismos de inversión para inversionistas, personas naturales o personas jurídicas que estén interesados en constituir con nosotros un CDT y acompañarnos en este reto de el sueño que estamos creando en Iris de realmente ser un referente para la industria que mezcle nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas y que de alguna forma entre a ser una solución para todas estas compañías que son la gran mayoría de compañías en Colombia, pero también es como la normalidad en Latinoamérica, que a diario lo que vemos es que de alguna forma encuentran todo un mercado financiero ya desarrollado, ya con toda la trayectoria, con toda la seriedad, pero tal vez se encuentran con temas donde la estandarización tal vez le juega en contra porque son compañías que están en procesos de crecimientos de ensanchamiento y no necesariamente todas las soluciones estándar como están planteadas son las que ellos necesitan en el momento particular. Entonces eso por un lado, y lo otro es entender que hay soluciones donde bien pueden mejorarse a partir de un ejercicio de repensamiento y tecnología implementados para asegurar que la experiencia a todas estas compañías sea mucho más cercana, mucho más fácil y mucho más flexible. Han definido una visión clara desde la particularidad digital, desde la transformación, como bien lo mencionabas. Háblanos un poquito qué ha implicado y cómo se ha vivido dentro de Iris toda esta transformación. Pues ha sido un tema muy interesante, Mariana. Yo llevo 1 año acá comandando este proceso de transformación y quienes la estamos gestionando, que es todo el equipo de Iris, es bien interesante porque hay una mezcla de personalidades, de culturas, hay gente que ha estado con nosotros 15 años y que le ha tocado las diferentes visiones, hay gente que se está uniendo relativamente hace poco, vinculamos gente con gran perfil, digamos con perfil muy tradicional del sector de la banca, pero también solemos vincular a gente que venga de fintechs y startups. Entonces realmente hay una mezcla entre ese tradicionalismo del sector financiero con una parte importante del equipo que viene con una intención, con un ADN mucho más claro alrededor de romper
con parámetros preestablecidos, con buscar activamente soluciones diferentes. Entonces, eso ha sido todo un trabajo alrededor de crear una propia, digamos, definir un sueño, ese sueño, entender que lo gestionamos entre todos y encontrar de alguna forma una cultura que no sea nuestra. ¿Sí? No es una réplica, no es una sumatoria de culturas, es una cultura nuestra, autóctona, que hemos definido y que básicamente tiene como unas particularidades muy importantes, ¿no? Alrededor de lo que se espera de cada persona y el día a día, cómo se vive en una entidad como Iris, que convive con cumplir toda la normatividad de la superintendencia, pero que también pues, hace un llamado a implementar mejoras, cambiar procesos que normalmente operan así y de verdad aspirar a hacer algo grande a partir de mejorar y evolucionar toda la experiencia financiera para estas compañías. Hablas de dos puntos muy relevantes, el ADN que han venido construyendo pues desde que tú estás aquí, además la mezcla de culturas y de tipos, no solamente de personalidades, sino de ambientes que se pueden generar desde las personas que vienen desde el mundo tradicional, las que pues vienen un poco más jóvenes, quienes tienen una visión mucho más innovadora. El mundo fintech es un mundo que cambia muy rápidamente, es un mundo muy acelerado. ¿Cómo aseguras que todas estas culturas y que todas estas personas estén alineadas y puedan estar en el ritmo que se necesita para poder cumplir con esas expectativas del negocio? Es maravilloso, pero yo diría que el gran concepto es trabajo en equipo. Es entender que hay una meta que es común y que se construye y que se ejecuta de forma común, donde cada uno tiene diferentes roles y retos, pero es un solo reto, es un solo objetivo. ¿Cómo se hace? Nosotros hemos venido trabajando en muchos temas asociados a la formación de equipos productivos, ¿sí? Soñadores, aspiracionales, y eso ha sido todo un trabajo, ¿no? Desde un poco metodologías de cómo pasa una semana en Iris, de cómo interactuamos, de cómo compartimos un poco todos los aprendizajes y las vivencias de una semana. Pero te diría la palabra clave es sentido de pertenencia de equipo y a partir de eso toda una rigurosidad metódica para asegurar desarrollo, ¿sí? Desarrollo en equipo, es decir, todas las semanas contamos avances, todas las semanas me preocupo por asegurar que mis avances están en la mesa y se traen, también se traen los problemas, pero se traen los avances y siempre hay una disposición genuina del otro a entender, a oírme con mis problemas y aportarme a la solución. Entonces, mucho trabajo alrededor de interactuar como equipo, abrir espacios y generar conversaciones formales y no formales que realmente empiecen a construir valor. Interesante. Y ahorita tocabas el tema de las regulaciones. Cuando se habla de regulaciones suele uno ahí mismo como a ponerse rígido, ¿cierto? ¿Cómo haces para que pues, esa rigidez en la que en algunos momentos hay que actuar y hay que pensar no se vuelva una costumbre dentro de los equipos y no pierdan la creatividad y la innovación? Sí. Lo primero es entender, digamos, un reconocimiento genuino de la razón por la cual existen las regulaciones, ¿no? O sea, venimos de una época donde mucho ejercicio de cambio y la tecnología ha estimulado todo eso, pero realmente la regulación es como el eje que de alguna forma juega un papel crucial porque nos determina los parámetros que se deben cumplir para que todas las industrias y la industria financiera permanezca en el tiempo. Entonces lo primero es reconocer que esas son las reglas de juego, ¿sí? Y dentro de esas reglas se puede jugar. Ahora, sabiendo esas reglas, pues parte del cuento es ganar un juego, ganar un partido. Entonces, porque muchos tenemos las mismas reglas, eso no quiere decir que no se pueda inventar nuevas cosas. Siempre están las estrategias de cómo abordamos y cuando uno realmente
lo piensa, son escasas veces las que de verdad ocurren como grandes revoluciones, que era de una forma y ahora se hace de otra. Normalmente lo que sí asistimos y es muy visible es entender que hay muchas evoluciones, ¿sí? De cosas que debido a la tecnología, debido al entendimiento, debido a la estructura de procesos, pues obviamente uno puede entrar a suprimir y mejorar muchísimo la calidad de las interacciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que la regulación no sea una restricción? Hace parte del juego y contra eso digamos que no vale la pena pelear o hay que saber qué peleas dar en ese sentido. Sí. Pero de lo contrario, todos estamos con las mismas reglas y sería, digamos, yo creo que no estaría bien decir que con esas reglas no hay una jugada para ser activa que realmente permita evolucionar toda o revolucionar la industria. Entonces, yo creo que la clave es retar a la gente, asegurar que la gente entiende, que los equipos entienden, y a propósito no solamente los equipos directivos, sino los de abajo, se hace que todo el mundo entienda que aquí estamos en el día a día para que las cosas pasen, para que se cumpla el deber ser, pero parte del reto que tiene todo el mundo es aportar ideas, aportar trabajo, a que todos los días se mejoren las implementaciones, ¿no? Es como el viejo dicho de que compañía que no evoluciona retrocede. Pues es un poco ese concepto llevado a la práctica, ¿no? Entonces te encuentras uno con áreas donde todos los temas están absolutamente dominados y básicamente uno dijera, no, pues ahí no pasa nada, está todo normal. En todos los espacios digamos, como de seguimiento al cómo va, siempre hay un espacio alrededor de las iniciativas que se han definido hacia adelante de cada una de las áreas. Hay iniciativas grandes, estratégicas, pero todo el mundo tiene la capacidad de aportar en una mejora y hay unas que se dejan como libres a que la gente aporte, pero los cargos directivos, que básicamente son quienes lideran las áreas, tienen la obligación de entender desde su área cómo aportan la estrategia, y hay unas en las cuales se mezclan y participan y hay unas donde comandan. Pero aquí en IRIS, de todo el mundo se espera un aporte hacia la mejora y eso está medido, digamos, en todos los mecanismos de medición de talento humano. Solamente es cumplir, es aportar de alguna forma y eso lo medimos y lo estamos monitoreando. Qué bien. Y ahora hablas de aporte. Si hay compañías a las que yo admiro, son quienes en realidad le aportan a la sociedad y a la economía de nuestro país. Y hoy en día que ustedes hoy trabajan por y para las empresas medianas, las pequeñas y las pymes, ¿cierto? Que son quienes son la mayor cantidad de la economía, pues, de nuestro país, valga la redundancia. Yo quisiera que nos contaras qué estrategias implementas hoy para poder acompañar a este tipo de empresas para que en realidad puedan solventarse y puedan pues, volverse activas financieramente y puedan hacer uso de los beneficios que tienen las entidades financieras. Pues mira, a ver, hay varias formas, ¿no? Digamos, en el mundo del crédito hemos incorporado dentro del ADN, pues hay muchas entidades que dan crédito, ¿no? Es un tema donde, por supuesto, todo el sector financiero ha hecho un gran trabajo de asegurar que cada vez, digamos, penetramos más en el mundo empresarial. Nosotros hemos entendido que para ciertas inversiones cruciales, para ciertas decisiones que van encaminadas al crecimiento, se requiere algo más de ese producto estándar que se tiene, ¿sí? Normalmente nosotros nos encontramos con operaciones que para el sector financiero son pequeñas dentro del mundo empresarial y donde, digamos, si uno viene desde las grandes corporaciones donde hay una flexibilidad grande para inventarse estructuras, para inventarse cosas, a medida que vamos bajando el ticket, pues se vuelve un poquitico más lo normal. Nosotros nos tomamos el trabajo de entenderle la realidad a ese cliente, de entenderle sus números
y el impacto que tiene de la inversión que estaría haciendo, de la solicitud, pues del uso que le estaría dando ese crédito, para entender sus números. Y una frase que, pues, digamos, poco a poco se vuelve como muy del ADN de Iris es: nos aseguramos que trabajamos por el cliente, identificándole el cómo sí. Sí, normalmente el cliente muchas veces pues no sabe qué es lo que uno quisiera de una operación o qué es realmente lo que le daría a la entidad financiera la tranquilidad de aprobarle un crédito. Entonces nosotros, desde la óptica, por ejemplo, de crédito, siempre trabajamos con el cliente. Si hay que decir en esa estructura no, lo hacemos rápido, tratamos de hacerlo rápido, pero siempre aseguramos que por lo menos nos hemos tomado el trabajo de buscar alternativas para decirle: venga, así no, pero de esta forma sí se podría. Entonces generamos una alternativa y estamos en capacidad de flexibilizar la forma del crédito vía plazos, vía garantías, vía fuentes de pago. Nos inventamos figuras algo más sofisticadas que el estándar, pero en aras de encontrarle un cómo sí. ¿Sí? Entonces eso es desde la óptica de crédito. Hemos entendido también que, por ejemplo, factoring es un negocio que se ha venido desarrollando muchísimo en la industria nacional. Latinoamérica sigue un poco esas tendencias. Colombia nos ha demostrado que tiene una oportunidad de desarrollo grandísimo. ¿Dónde está el tema del factoring para nosotros? Y es que es un mecanismo para liberarle caja a las compañías de una forma muy segura, de una forma como factoring. Todavía de pronto no estamos en el momento donde todo el mundo lo conozca y diga: ah, sí, eso es fácil hacerlo, pero vamos para allá. Y la verdad es que pues normalmente las compañías, las pequeñas, las que de pronto tienen unos estados financieros con las liquidez más apretadas, normalmente si trabajan con compañías buenas que tienen buena recurrencia de pago de sus facturas, su operación en el día normal, pues uno puede anticiparle esos flujos de caja a esas facturas y darle vida a que no se requiera tanto capital de los socios, darle vida al crecimiento de esas compañías. Entonces, nosotros entendimos que ese era un mercado y una palanca muy importante para impulsar progreso empresarial de ese nicho de compañías, ¿sí? Para impulsar empleo de calidad, desarrollo y crecimiento. Aparte de que adicionalmente es un negocio donde juega mucho la tecnología, la oportunidad, el proceso, y por esa razón hemos puesto los ojos ahí encima para asegurar que desarrollamos una propuesta de valor que realmente cambie un poquitico la dinámica y nos ayude a profundizar mucho más ese mercado, porque ha ido ganando mucho terreno, pero hay países hermanos donde nos llevan, se hace el doble, digamos, en comparación con el tamaño de la economía. Entonces, no solamente es negocio para nosotros, sino más importante, yo creo, es un mecanismo de originarle crédito a esas compañías que de pronto tienen márgenes mucho más estrechos y más delicado en términos de manejo financiero, de darle liquidez, de darle crédito. Entonces, eso ahí. Y en el mundo de la cuenta transaccional se trata de hacer sencillo, mucho más sencillo los procesos, y se trata de aprovechar toda esta tendencia de desarrollo de tecnología, de las fintechs, de todo eso. Sí, somos un banco, digamos que banco digital. Tiendo a creer que no hay que desarrollar toda la tecnología, por el contrario, hay que trabajar mucho con toda esa gente, todos esos empresarios increíbles que han venido desarrollando pedacitos de tecnología en diferentes puntas del negocio financiero. Trabajamos día y noche con ellos, tenemos un esquema con el cual nos hablamos. En Iris han crecido fintechs, casi que han nacido, pero sí han tenido procesos de crecimiento muy grandes, que logramos relaciones muy, muy estrechas. Qué bien. Ahí empiezas a hablar un poquito de los temas de inclusión social, inclusión financiera, pues, todos estos temas. Háblanos un poco de ese impacto que tienen ustedes, de ese impacto social. Ok. Entonces, por supuesto que lo que nosotros estamos buscando es generar progreso y construir país. ¿Sí? Y entonces la clave es, digamos,
en el día a día se construye eso. Hemos definido como dos vertientes claras de impacto social. Uno tiene que ver con la generación de empleo y la calidad, por supuesto, de esos empleos. Y no solamente hablo de la interna, sino de verdad de esas compañías pymes. Es increíble, pero no solamente en número, digamos, en participación dentro del mundo empresarial, sino adicional dentro del mundo del empleo, pues es brutalmente relevante, ¿no? Entonces asegurar que nosotros tenemos indicadores para entender, para, digamos, impulsar la generación de empleo y para asegurar que ese empleo sea dentro de la formalidad y que sea empleo de calidad, pues eso es muy valioso. Ahora, lo siguiente es el entendimiento de que esas pymes son un eslabón muy importante dentro de todo el tema económico, ¿sí? Entonces, monitoreamos muy de cerca temas, por ejemplo, como, aquí estoy leyendo, pero lo que hacemos, pero tasas de supervivencia y crecimiento de esas pymes con las que trabajamos, porcentajes de pyme que acceden por primera vez a financiamiento formal, lo monitoreamos, y la distribución geográfica de ese financiamiento al cual estamos expandiendo. Por supuesto, hay una tendencia natural donde la mayor actividad está centralizada en las grandes ciudades, pero es una métrica que de a poco vamos gestionando, porque sí quiere uno asegurar que hay espacio a todas estas compañías que de alguna forma buscan apalancamiento y que a propósito el mecanismo digital debería permitirle a uno trabajar mucho más con ellas. Gracias. Ya quisiera abordar un poco más lo que tocamos y que se toca siempre que se habla de una compañía y de los logros de la misma, y es las personas, es la gente. ¿Cómo es la cultura de Iris? Ha sido espectacular, sabes que eso es uno de los temas que a propósito yo le creo mucho. Vengo de la industria de servicios, la industria de servicios pues la hace la gente, ¿sí? Es como la primera definición. Luego el componente humano pues lo es todo, ¿sí? Lo es todo. Ahora la pregunta es cómo organizar a todos esos equipos alrededor de un objetivo, de unos logros y realmente de un mecanismo que le permite a uno generar avance en el tiempo de toda esta gente. Entonces, hemos podido definir nuestra cultura y lo hemos hecho con la gente. Hemos pintado el ADN de nuestra cultura, hemos pintado los componentes de clima, desarrollo, liderazgo, compensación. Hemos pintado toda una estrategia muy puntual de talento humano y sobre esa venimos avanzando, ¿sí? Tal vez el punto aquí es no dejamos como simplemente al liderazgo que se vaya dando, nos lo tomamos muy en serio y hemos pintado toda una estrategia de talento humano con un ADN y unos componentes claves. Y esos componentes claves los estamos gestionando, ¿sí? Activamente. Eso es un trabajo que a propósito no es solamente responsabilidad del equipo de talento humano gestionar eso, ¿sí? Entonces, vemos como por ejemplo formación de liderazgo. Nunca sobra, siempre es bienvenido, siempre aprendemos, pero además con un tema de que si lo hacemos conjuntamente, donde uno más aprende es de los demás y a propósito va uno generando una cultura. De hecho, hemos hecho sesiones de qué se espera de un líder en Iris, ¿sí? Y nos hemos tomado un buen tiempo en definir eso y es muy valioso. Entonces, trabajamos muy activamente temas de cultura, vamos paso a paso, vamos evaluando cada 6 meses una encuesta de clima. Esa encuesta de clima nos habla perfectamente, nos dice cómo va la generalidad, cómo van los microclimas, pero muy especialmente lo que nos dicen es cómo van esas grandes palancas que movilizan cada uno de esos parámetros, digamos, de esos componentes de nuestra cultura. Sí. Y obviamente pues todo eso va acompañado de una serie de eventos, rituales que no solamente son recurrentes sino que son del día a día, ¿no? Entonces comunicaciones, un pilar fundamental. Entonces nos tomamos el tiempo de que 2 veces al mes
en un horario fijo, nos tomamos el tiempo para estar toda la compañía conectados alrededor de unos temas que son previamente establecidos, pero se trata de que todo el mundo sepa cómo vamos, y a propósito, pues es un escenario para que la gente pregunte y estemos todos, como un medio desorden ordenado ahí en el tema del todos somos Iris. Entonces, cultura lo es todo. Cuando es servicios, las personas son el servicio. A lo largo de tu carrera, en el liderazgo que llevas ya hace más de 20 años, ¿cuáles son las lecciones más relevantes que te ha dejado ser líder? Listo. Te voy a decir tres. La primera, liderar desde el ejemplo. Uno no puede uno no puede esperar lo que no realmente profesa y hace que se viva en la oficina. Entonces, liderar desde el ejemplo pues es de una relevancia brutal. Uh-huh. Tal vez como ya se asume que pues, uno lidera desde el ejemplo y es el principal componente, yo diría que el autoconocimiento es fundamental. Para mí ha sido demasiado relevante y yo le he trabajado mucho al tema, siempre le querré trabajar más, pero a la medida que uno más se conoce, puede ser mejor líder, mejor persona, sabe dónde están los puntos débiles, los pone sobre la mesa, los reconoce, sabe dónde están las fortalezas. Y eso no solamente es en mi caso, sino en el caso de todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos talleres de liderazgo, la piedra angular donde arrancan es desde el autoconocimiento. Ya una vez uno se conoce y se acepta y entiende, uno sabe dónde no le tiene que trabajar y está bien, hay que cuidarlo y es una palanca para uno operar. Y hay otras cosas donde realmente son debilidades y no tiene nada malo reconocerlo como debilidades, ¿no? Hay mucha gente, y eso se lo digo a mi gente, pues eso muchas veces a la gente le cuesta, digamos, le es difícil decir, reconocer sus debilidades cuando es tan importante, porque es que de ahí es donde toca empezar a trabajar. Eso es como las primeras dos. Y la tercera, que es así, creo que es la más importante, es tener la capacidad de soñar en grande. Sí, normalmente, sobre todo cuando hay culturas donde el tema del resultado, asegurar el resultado es importante y demás, hay una tendencia natural a poner un poco la vara bajita, cuando es todo lo contrario. O sea, yo soy de los que creo que uno debe poner la vara lejos, grande, aspirar, ¿por qué no? Otros lo han logrado y si no, pues lo vamos a hacer los primeros, pero aspirar grande. Lo peor que te puede pasar es que quedes por ahí cerquita. De pronto no vas a llegar donde querías, pero vas a quedar mucho más adelante de lo que hubieras hecho en una óptica de no, vamos a asegurar este pasito. Entonces, soñar en grande, y soñar en grande pues es lejos, juiciosos en su evolución, ir midiendo cómo vamos. Eso lo estresa a uno un poquito porque lo pone uno que todos los días de avanzar, pero así es. Pero tiene la gran ventaja de que normalmente con el paso de los años, cuando uno para y mira hacia atrás, normalmente dice uno cómo han cambiado las cosas, cómo han evolucionado. Y eso al principio, por ejemplo, es complicado, ¿no? Cuando tú llegas a una cultura y la cultura tienes que volcarla hacia allá, es complicado, pero ese sí que es gasolina del tema de, digamos, de crear negocios, ¿sí? Es un motor, eso le da vida al motor. Cuando la gente se empieza a golpear y dice, no puede ser, y logramos esto, en un año logramos esto. ¿Sí? Entonces, obviamente, es un tema que a la cultura es como, sí, vamos a festejar, vamos a celebrar, siempre hay que celebrar. Pasamos la celebración y nos metemos ya en el siguiente reto, y es un reto grande, aquí no lo aspiramos. Pero esa visión de soñar en grande creo que es el propósito por el cual todo el mundo venía a trabajar, ¿sí? Y es bien interesante porque eso, digamos que uno diría que en los líderes debería estar como muy pegado en el pensamiento, pero en la medida que uno va bajando en los escalafones de las entidades, no es tan así. Hay gente que realmente nace un poco en la cultura del cumplir, de hacer lo mismo. Creo que realmente ese proceso hacia arriba parte de una decisión fundamental que es: me voy a incomodar, voy a soñar en grande.
voy a trabajar sobre eso. Entonces esa la aprendí y ahí la vengo más o menos usando. No la suelto. Cuando hay situaciones complejas es donde uno realmente se apega a las motivaciones, y hablabas también de que hay personas que los mueve el propósito de la compañía donde trabajan, hay otros que definitivamente pues, no lo sienten, y hemos evidenciado que quienes están alineados con el propósito son mucho más efectivos, son mucho más, pues tienen mucho mejor desempeño, pero yo quisiera conocer tu motivación. ¿Qué es lo que te mueve y qué es lo que te hace estar aquí todos los días? Yo creo que es ese soñar en grande. La verdad, desde hace mucho tiempo yo arranqué toda mi vida profesional en grandes entidades, grandes corporaciones, aprendí demasiado, pero por allá después en un MBA que hice y entre todo el proceso de pensamiento, terminé pensando que tal vez el motor, lo que a mí me mueve, tiene que ver con romper un poco esquemas, buscar transicionar compañías, por ejemplo, el motor de lograr de verdad organizar un plan agresivo para pasar a una compañía de un estado A a un estado C, ¿sí? Eso es lo que me mueve, es tal vez el reto, ¿sí? El reto grande, que es difícil, ¿no? Eso a propósito es lo que me ha quitado el pelo, pero obviamente se mete uno en problemas de vez en cuando y se estresa uno, pero tal vez ese gran ese reto de asumir el reto de hacer algo relevante, ¿sí? De no hacerlo normal, no sé, tal vez algo de impacto, digamos, mucho tema de impacto, pero a partir de crear algo que le aporte. Sí, y en ese proceso de crecimiento generar más empleo, en el proceso de crecimiento que los mismos empleados de uno crezcan y sean los líderes y a propósito sean mejores personas, que logremos impactar a más compañías, que conozcamos mejores modelos de negocio, que podamos sacar más productos al mercado. Entonces ese tema como de evolución y de eso es tal vez lo que me mantiene vivo y me hace madrugar todos los días. Y de Iris, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión y cuál es el legado que quieres dejar en Iris? Yo quisiera que Iris es un jugador pequeño hoy, es un jugador muy pequeño dentro de la industria financiera, en una industria donde la escala lo es todo, ¿sí? Iris tiene que abrirse un espacio, no necesariamente que entre a jugar dentro del market share como el 10% o 15%, no, pero sí tener un espacio muy relevante dentro del mercado de la pequeña y mediana empresa. Aquí decimos que nos da medio guayabo porque a veces vienen unas compañías, las ayudamos, le damos la mano y a los 2 o 3 años pues se despiden porque ya están listos para el siguiente paso y eso pasa y es normal. Pero entonces me sueño una compañía que sea un referente de mercado, donde la gente encuentra soluciones más cercanas, más fáciles, que sea cercano, que tenga pues no sé, crecerlo significativamente y de esa forma pues impactar a las compañías, a nuestros clientes, a las personas que están adentro. Y el legado de alguna forma es, ojalá podamos impactar a los 200 o 300 o 400 personas que trabajan con uno, de verdad alrededor del tema de creer que se pueden hacer cosas de alto impacto, ¿sí? Ayudarlos, obviamente a formarse y demás, pero tal vez si uno lograra por lo menos cambiar a una buena parte de ellos y que todo el mundo decidiera aspirar más lejos, más grande, más retador, sería un legado importante. Entonces parte de lo que tal vez como puntualmente, ojalá se constituyera por ejemplo una cultura de talla mundial, una cultura que de verdad no solamente es un decir, no solamente está sentada alrededor de esas personas que son como grandes referentes adentro de las compañías, sino que es un tema metódico
que impacte a todo el mundo hacia adelante. Eso sería muy valioso. Gracias Alejandro, me dejas con la responsabilidad de seguir soñando en grande Sí, y de no olvidarlo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, los invitamos a que vean este capítulo de Marvel Talks en YouTube y en Spotify, y gracias Alejandro a ti por acompañarnos. A ustedes, mil gracias por haber venido. Abrazo.